memoria, creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, por lo menos por alguno de estos procedimientos ya pasamos, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien recibió alguna anestesia para algo? Sí. Local. No. Nunca nada, nunca fuiste al dentista. No Nunca te... ¿Hay dentista? Anestesia. Sin anestesia te hizo tu dentista. Caramba, vamos a operarle ahí. Debe ser alérgica, caramba. Hay que hacer la acupuntura. ¿Saben que hay técnicas de acupuntura para anestesia en la gente que es muy, muy alérgico? Y funciona. Saliendo un poco acá de la medicina convencional, ¿ya vieron acupuntura bien hecha alguna vez? Sí. Gente, es sensacional, funciona de verdad. Yo decía que era bla, 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 que era para los chinos. Y una vez me pusieron ahí las agujitas y resucité y empecé a creer, ¿sí? Entonces uno tiene que vivir y empezar a creer. Y claro, también empecé a leer y estudiar y tuve una rotación por alguien que realmente practica eso bien y eso funciona, eso está demostrado, las ondas de corriente bien aplicadas. No es para improvisar, si se funciona bien, eso sirve, ¿está? Porque hay gente que tiene alergia. Entonces, en nuestra mayoría de veces, anestésicos locales a lo que vamos a ver, no solo en medicina, se ve en odontología, pero lo que más ustedes van a usar es lo que está ilustrado aquí, ¿verdad? Procedimientos pequeños, pequeñas cirugías, extracción de quistes, ¿verdad? Suturas, muchas veces el sitio donde ustedes van a aplicar, independientemente de la especialidad, todos vamos a querer hacer una sutura en el internado, todos vamos a querer hacer una sutura de un acceso venoso. Entonces, en esas situaciones van a usar ustedes anestésicos locales. ¿Quién le guste la especialidad de anestesiología? Son las mismas drogas las que se usan, pero acá como ustedes ven esta aguja, es la aguja raquídea, ¿verdad? Que va en el canal medular. Entonces, dependiendo del sitio donde se inyecta, a veces se inyecta en el ligamento, a veces se inyecta dentro del canal, a veces un bloqueo del nervio. Y hoy en día con el ultrasonido es maravilloso lo que hacen los anestesiólogos. Ellos hacen un bloqueo regional de brazo, de pierna, rodilla, tobillo. Imagínense, cirugías ortopédicas grandes con el paciente ahí hablando, conversando, sentado, es genial. Y todo eso porque es algo bien direccionado. Entonces, la anestesia local no tengo que imaginarle solamente como algo de un procedimiento sencillo. Esas mismas drogas se pueden aplicar bloqueando plexos, bloqueando médula, y de acuerdo a dónde está la altura del desmosoma, ustedes saben que la conducción, la sensibilidad tiene niveles a nivel medular, ¿sí? Ustedes cuando estudiaron anatomía del sistema nervioso central, estudiaron que dependiendo de la altura donde está localizado el componente de la médula espinal, no coincide con el canal óseo, la médula está más arriba. Entonces, dependiendo del nivel donde se aplica la anestesia, a partir de ahí para abajo se corta la sensibilidad. ¿Qué más se puede llegar a cortar a ese nivel? La función motora. Es bien más difícil cortar la función motora, pero quien también ya pasó por una anestesia local de odontología sabe. Primero te coloca una anestesia y paramos de sentir, y después cuando acaba el procedimiento no podemos mover la cara, nos quedamos con una parálisis facial, ¿verdad? Entonces la cara desviada y escuchamos, queremos tomar agua y se derrama agua por la esquina, es tipo un AVC momentáneo, ¿verdad? Entonces esa situación es una parálisis motora. Quiere decir que ahí la fibra motora, después de un tiempo, también se bloquea la conducción. La idea de un anestésico local es el bloqueo de la conducción sensitiva. Entonces son fármacos que bloquean de manera reversible toda la transmisión nerviosa y depende en qué parte del sistema nervioso se aplique. La meta de estos medicamentos es bloquear impulso del dolor, no si sensitivo. La mayor parte de las veces mi meta es dolor. Los receptores que tenemos periféricos, ¿qué más reciben? ¿Solo dolor? ¿Qué más uno siente? Temperatura. Tacto, nosotros sentimos el tacto. ¿Qué más? Presión, perfecto. Temperatura, excelente. Esas son las sensaciones o sensibilidad más comunes. Y fíjense que presión muchas veces no va a desaparecer, porque presión tiene otra vía de conducción, otro tipo de receptor, pero
pero muchas veces el dolor, la temperatura y el tacto fino se conducen al mismo tiempo y se interpretan por el mismo receptor local. Entonces el bloqueo de la conducción, de la aferencia de la información, te va a bloquear sentir si está frío, si está caliente. ¿Por qué? Porque temperaturas extremas también causan dolor, ¿verdad? Si ustedes colocan la mano en el hielo, muchas veces tocamos el hielo para manipular y después la mano parece que quema. ¿No sienten esa misma sensación? El hielo parece que te quema. Con certeza tocar algo caliente en la hora también te genera dolor. Y a veces uno dice, me quemó, pero lo que yo siento es dolor, ¿verdad? Sentimos la temperatura y después dolor. Todo ese bloqueo de sensaciones se deja de conducir cuando se administra un medicamento anestésico local. Estos medicamentos tienen un anillo aromático que le da lipofilia, ¿bien? La lipofilia permite que el fármaco realmente pueda hacer o pueda penetrar en el interior de la célula, pero recordar que el medio interno no es lipofílico. Entonces yo necesito una porción hidrofilia también en este fármaco. Y el fármaco tiene 2 porciones unidas por un puente. Y la porción diferente, que es la porción que clasifica un enlace que le da la clasificación si el medicamento es un éster o si es una amida. Entonces los fármacos se clasifican en ésteres, que es cocaína, procaína, tetracaína, benzocaína, que es lo que más se va a utilizar, ¿bien? Y las amidas. Dentro de las amidas, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína. Y acá siempre una pista para la memoria, porque nosotros vamos a estudiar, pero yo le voy a dar una pistita para la vida, ¿bien? Cuando yo veo que el nombre del medicamento tiene solamente una I, ese es un éster. Cuando el nombre del medicamento tiene 2 I's, esa es una amida. ¿Viste que da gusto este tipo de pistas? Entonces yo veo en el examen y veo lidocaína y tiene 2 I, opa, esta es una amida. Fácil, ¿verdad? Eso no está en el libro, por favor, ¿bien? Entonces, estas amidas, repito, esto es un poco de memoria porque hay que saber la clasificación, pero también tienen que saber que estos son los medicamentos que más se van a utilizar y saber algunas características tóxicas de estos fármacos, ¿verdad? La idea de tener un enlace u otro condiciona su velocidad de inicio de acción y condiciona también el tiempo que el paciente va a estar con esa sensación de anestesia. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la importancia del tiempo en estos fármacos? ¿Importa o no importa? Sí. ¿Y para qué? ¿Por qué importa? El tiempo del procedimiento. No es lo mismo hacer una sutura que hacer una apendicectomía. ¿Entendido? Si la sutura, ¿qué es lo que yo necesito cuando voy a hacer una sutura? Díganme. No, pero ¿qué yo necesito con relación al tiempo? ¿Qué característica tiene que tener el remedio con relación al tiempo, el anestésico? Acción rápida, que comience a trabajar rápido y que dure poco. Imagínense, él está con una sutura y pasaron 5 horas y él todavía no siente el dedo y después va a doler eso y nosotros no vamos a tener una noción si ahí agarró un nervio, si eso está bien, porque la anestesia duró muchísimo. Inicio rápido, duración corta. Entonces, inicio y duración son características que vamos a tener que estudiar. En tanto que cuando yo hago una aplicación para un procedimiento mayor, generalmente una anestesia con un bloqueo regional que se hace a nivel de la médula, yo preciso que la duración sea más larga, ¿verdad? Repito, no es lo mismo una sutura de la piel que una apendicectomía. Entonces, en procedimientos, ya sea de cirugía, ya sea ortopédico, que van a ser más largos, la duración del medicamento tiene que ser mayor. ¿Perfecto? ¿Qué más nosotros tenemos que aprender con relación a la duración? Estas son sustancias que se metabolizan en la sangre. ¿Dónde se aplicaría un anestésico si yo voy a dar una sutura? ¿Qué piensan? ¿Ya vieron? ¿Dónde se aplica el anestésico local? A nivel local, en la piel.
no se aplica en la vena, ¿verdad? El paciente tiene un corte en el brazo, yo no le coloco en la vena sistémico, el medicamento es local y yo acabé de decir que él se metaboliza en la sangre y para eliminarse del cuerpo tiene que metabolizarse. Quiere decir que después de la aplicación local eso tiene que pasar a la circulación y el tiempo que demora este medicamento en pasar a la circulación es proporcional al tiempo que este medicamento va a tener su duración de acción, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo podría atrasar el fin de la acción anestésica? O dicho de otra forma, ¿cómo yo podía prolongar si yo apliqué en la piel? Sabiendo que él se elimina una vez que entra en la sangre. Tengo que evitar que se absorba. Imagínense que puede ser, es una técnica que antes se usaba. Amarro el brazo ahí para que el paciente no tenga absorción, pero ese torniquete va a tener un compromiso circulatorio. No me conviene, pero no está mal la idea. La idea es que no se absorba. Recuerde que eso pensaban las personas que tenían mordeduras, piensan hasta ahora, la gente del campo, ¿verdad? Cuando es una mordedura de serpiente, no le hacen un torniquete, hacen un corte ahí en la herida, chupan todo lo que hay ahí, que no funciona para nada, y después le hacen un torniquete, pero el intuito ahí del cacique es exactamente eso, que no pase la circulación. Nosotros, teniendo conocimiento farmacológico y sabiendo que la absorción es vascular y que yo puedo modificar la vascularización, modificando el diámetro del vaso, ¿qué puedo hacer? Vasoconstricción. ¿Quién hace vasoconstricción? ¿Qué tipo de drogas? ¿Cuál es la acción que yo busco? 4 clases tuvimos sobre. Simpático mimético. Entonces lidocaína y otros anestésicos ustedes van a ver muy comúnmente asociado en el mismo frasquito a un vasoconstrictor, a un simpático mimético, a un agonista alfa. El intuito de eso es perdurar el efecto ahí local porque no se va a absorber. Entonces tiene que ver el enlace, tiene que ver la velocidad, pero tiene que ver dónde yo aplico y con qué otro fármaco yo asocio. Bien, esto es lo que habíamos hablado de la estructura. Tiene 2 polos, un lipófilo y un hidrófilo. Este polo con el otro están unidos por las cadenas intermedias, que puede ser éster o amidas. Mecanismo de acción de estos fármacos. Son fármacos que bloquean los canales de sodio. ¿Cuál es la idea del canal de sodio? También hablamos semana pasada y vamos a hablar más semana que viene y la próxima cuando hablemos de anestésicos generales, cuando hablemos de opioides, cuando hablemos de anticonvulsivantes. El canal de sodio es un canal que activa el potencial de acción, ¿cierto? Entonces, si yo bloqueo el canal de sodio, ¿qué es lo que pasa con nuestra célula? No despolariza. Recuérdenme, normalmente yo tengo una célula que es una bicapa de lípidos, hablamos de eso ayer también, y esta célula tiene carga. ¿Cuál es la carga de afuera? Positiva. Normalmente yo tengo una carga positiva por fuera y una carga negativa por dentro. ¿Qué cosa es una despolarización? Cuando yo introduzco una carga positiva y se queda ese catión para adentro. ¿Cuál es el catión que predomina afuera? El sodio. ¿Cuál es el ion que predomina adentro? El cloro. Entonces yo puedo hablar de, para que no acontezca este cambio de polaridad, esto aquí se denomina despolarización. Cuando se despolariza una membrana, acontece el potencial de acción, se conduce y nosotros sabemos que ahí puede entrar calcio y acá hay unas vesículas y esta vesícula tiene acetilcolina, esta vesícula tiene glutamato y otros neurotransmisores y acontece la neurotransmisión y acontece la conducción de un estímulo, ¿cierto? Entonces, la despolarización que me va a conducir un potencial de acción,
depende de la entrada de sodio. Bloqueando la entrada de sodio, yo no tengo este fenómeno. ¿Se entiende? Yo puedo mantener esta membrana, porque vamos a estudiar otra situación donde yo bloqueo. Fíjense que si yo tengo cloro por dentro y yo mantengo más cloro entrando, ¿cómo se llama esta situación donde la membrana queda con más cloro? Si esto es despolarizar, ¿alguien recuerda cómo es esto? Hiperpolarizar, ¿está bien? Son dos situaciones que no van a haber conducción del potencial de acción. Hoy estamos hablando del no ingreso de sodio y el no ingreso de sodio a nivel local. Cuando hablemos de fármacos que actúan a nivel central, hacen exactamente lo mismo, manejan las cargas de la membrana. ¿Qué características tienen los anestésicos locales? Cuando yo estoy hablando de una membrana, nosotros estamos hablando que esta membrana tiene lípidos. Entonces, el fármaco necesita estar en una fase que pueda atravesar, esta es una fase que es lipofílica, ¿cierto? Y acá está el canal de sodio. Entonces, el sodio que debería entrar por aquí, eso causa una despolarización. Este medicamento entra aquí, ya está dentro del citoplasma, se une por dentro de la célula al canal de sodio de forma inactiva. Quiere decir que no está funcionando y quiere decir que en esta fase el fármaco se une en su forma hidrófila. Y para eso, para saber cuál de las dos está predominando, nosotros tenemos que hacer otra reacción física que incluye unirse o no a protones. Gente, esto es física básica de la vida, tratando de resumir lo máximo que puedo, ¿sí? Entonces, esta opción de unirse a un protón, nosotros le llamamos fase ionizada. Entonces el medicamento entra, pero y después tiene que volver a cambiar. ¿Está bien? Perdón, tiene que salir esta parte, desunirse, porque esto le va a conferir más bien un polo hidrófico. No ionizada, y aquí sería ionizada, o sería la fase con el protón, que sería la fase activa. Voy a mostrar eso en gráfico. Creo que el gráfico en nuestro libro está más feo que el mío que traté de dibujar. Bien, repito otra vez lo que hablamos. Desde el punto de vista electrofisiológico, esto es un potencial de membrana en reposo. Cuando nosotros no tenemos ingreso de sodio, se mantiene la carga o la polaridad. Si se mantiene la polaridad, yo no tengo potencial de acción. ¿Cómo se llamaba esta fase del potencial de acción antes de descargarse? ¿Cómo? El umbral sería el valor para descargarse. Periodo refractario. Ayer nosotros hablamos de un medicamento que acorta el periodo refractario y ahora nosotros estamos hablando de un medicamento que aumenta el periodo refractario. Aumentar el periodo refractario quiere decir disminuir potencial de acción. ¿Entendido? ¿Por qué se aumentó el periodo refractario? Porque se bloqueó el ingreso de sodio. Mecanismo de acción, me tienen que mencionar esas 4 condiciones. El fármaco tiene que atravesar la membrana, tiene que unirse al canal de sodio en su forma inactiva, evitar que entre el sodio dentro de la célula y con eso aumenta el periodo refractario, disminuye esa descarga. ¿Entendido? Y si no se conduce, no hay sensación de dolor. Con eso se corta la nocicepción. El efecto termina, por supuesto, cuando eso disminuye su concentración, y recordar que disminuye su concentración cuando se metaboliza por estearasa que se encuentra en la circulación. Disminuir la llegada del medicamento que yo inyecté a la piel a la circulación prolonga el efecto del fármaco. Bien, esta es la idea
hablar de forma ionizada, la forma ionizada porque tiene aquí un catión, y la forma no ionizada que sale el catión. La forma no ionizada, recordar que nosotros vamos a hablar que esto es una base cuando no está ionizada, ¿bien? Y cuando está ionizada o forma catiónica, ese polo es hidrófilo y se une al canal. El mismo medicamento, dependiendo de su unión al protón, tiene dos propiedades. Él necesita separarse del protón, necesita quedarse no ionizado para hacer una base y penetrar en el interior de la célula. Y una vez que está en el interior de la célula, vuelve a convertirse en una forma ionizada, bloquea el canal de sodio por adentro en su forma no activa, evita la entrada de sodio, y si no entra sodio no hay potencial de acción. ¿Entendido? Esto es lo más importante de esta clase, el mecanismo de acción, porque es una linda pregunta abierta al examen. Para que ustedes ganen puntitos conmigo, recuerden que el examen de fármaco puede ser todo abierto para gastar la tinta del bolígrafo. Esta semana yo no tenía que controlar los resúmenes, no habíamos combinado eso. Semana que viene. Era semana que viene, certeza que era semana que viene, los receptores, alfabeta. Sí. Voy a mirar mi agenda, a ver que pues ya estoy vieja, puede ser que me olvide las cosas, ¿está bien? ¿Entendido por acá? ¿Alguna duda con las dos formas? Perfecto. Entonces la acción anestésica es en cualquier membrana, quiere decir que donde se aplica un anestésico local vamos a tener efecto, gente. Se puede usar en mucosas, se puede usar en la piel, se puede usar directamente a nivel del sistema nervioso, y hay un reporte de sensibilidad. Si la fibra es más finita, entonces es más sensible. Y se habla acá de las fibras de tipo C. ¿Qué era fibras tipo C y fibras tipo A? Yo estoy estirando esos conocimientos del baúl allá escondido en la cabeza. Allá en el occipital está escondido esos recuerdos de ustedes. ¿Qué era fibra tipo A y fibra tipo C? Tipo, acho que era mais rápida. Necesito que sean amantes de la fisiología para sobrevivir. Tinha mais diâmetro, era mais Diámetro. ¿Y qué era si tenía más diámetro? rápido. Mais rápido. Más rápido. Y el de menor diámetro, conducción más lenta. ¿Se recuerdan los tipos de dolores? Sí. ¿Cuáles eran los tipos de dolores? Uno rápido y uno lento. Visceral somático. También está correcto, pero hablo del dolor, del estímulo. Ejemplos. ¿Recuerdan un corte en el brazo, un traumatismo somático? Él es bien rápido, ¿verdad? Es una conducción. Podemos hacer una demostración si quieres. Vení enfrente, te rompo la silla en la cabeza y eso va a dar un dolor bien intenso. Ahora, el dolor de diente, que es aquel dolor insoportable. Quien ya usó aparato a veces siente, en el día está todo tranquilo y cuando llegué en la casa parece que en esa hora de la noche el frenillo decide doler. Y dice, caramba, el día no sentí nada y ahora que me acosté empiezo a sentir dolor, porque es el dolor más lento, pero ese dolor es también más insoportable cuando se siente, ¿eh? ¿O no es así? Hay dolores que no son intensos, agudos, pero que después molestan más. Esas son fibras C, conducción más lenta, ¿ok? ¿Y por qué la fibra A, que es más gruesa, conduce más rápido? ¿Qué característica tiene la fibra A? Sí o sí se acuerdan. Voy a ver si dibujo por Coisa de aquí. mielina, velho. La fibra tiene algo extra, no es solo el nervio. Nosotros estamos hablando aquí de una neurona probablemente que Vainas va de a agarrar mielina. y en Pode el falar. cuerpo de esa neurona, ¿cierto? Y acá este axón que va a liberar después un neurotransmisor de arriba, probablemente primero en la médula, después en el tálamo. Esta conducción, ¿cómo es que se acelera? ¿Qué tenía el nervio a su alrededor? Vainas de mielina, ¿sí? ¿Y cómo se llaman estas células que están acá? Que son unas células que parecen así un polvo, un pulpo. Células de Schwann, ¿sí? Y esto que está aquí, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan que hay una estructura? Esto es el nódulo de Ranvier. Y esta conducción se hace a saltos.
Y entonces en vez de venir acá, uno al lado del otro, directamente pasa por esta célula. Y esta conducción por nódulos es más característica de las fibras más gruesas, que son las fibras de conducción más rápido. Y también entonces se bloquea más rápido. ¿Entendido? Entonces yo voy a parar de sentir primero el dolor, que es la meta de un anestésico local. Una conducción más rápida, una fibra más rápida, pero cuando el medicamento local alcanzó una concentración máxima, recuerda que los fármacos ellos entran en acción y después alcanza una estabilidad. En ese momento se bloquean todas las fibras, inclusive se bloquean las fibras motoras, porque acá yo estoy hablando de llevada de información, aferencia, y la fibra motora es eferencia. ¿Está bien? Entonces un anestésico que para no sentir dolor puede dejarte paralizado, que es motor. Puede dejarte paralizado. La idea es que sea momentáneo. ¿Se comprendió esta parte? Seguimos. Puede haber el factor que habíamos hablado, las fibras mielínicas, conducción del nódulo de Ranvier, porque el nódulo en sí, que sería esta unión, tiene más canales de sodio a ese nivel. Cuando el fármaco está bastante concentrado, todas las fibras se bloquean. Otra pregunta del examen y de la vida. ¿Cuál es el orden de pérdida de sensibilidad? Primero el paciente no siente dolor. ¿Ya entraron en un procedimiento quirúrgico, quirófano? ¿Sí o no? ¿Qué cirugía entraron? Cesárea, cirugía general, apéndice, hernia. Vieron que después de la anestesia, antes de cortar, primero ellos prueban si el paciente está sintiendo. Y ellos no preguntan si está frío o si está caliente. El paciente a veces siente la presión, siente que le están tocando, pero no siente dolor. Y hay personas que esa sensación le da un desespero, porque él siente que le están manipulando, pero no es dolor. Entonces hay que sedarle a veces al paciente asociado, ¿verdad? Porque el paciente se agita, se inquieta, no le duele, pero hay sensación, porque es exactamente así. Primero se siente dolor, se pierde el dolor, perdón, después se pierde la temperatura, después se pierde el tacto, quiere decir que ese paciente ya no está sintiendo nada, ya pasó un tiempo importante, y por último se pierde propiocepción. ¿Qué era propiocepción? ¿Quién le dio neuroanatomía y neurofisiología? Voy a devolverles a ese semestre, ¿sí? Voy a devolverles. ¿Qué era propiocepción? Él me estaba empezando acá, de Felipe, salva la patria, para no devolverle a la turma. Muy bien, Felipe, te mantuviste a todo el mundo acá en el sexto semestre. Estamos agradecidos, ¿sí? Gente, fíjense, hagan conmigo el siguiente ejercicio. Pueden alzar la mano hacia un lado, cerrar los ojos, y yo sé cómo está mi mano ahora, y no estoy mirando. Ustedes también van a saber, eso es propiocepción. Entender la posición del cuerpo, porque el cerebro busca el equilibrio con eso. Si yo levanto un pie, ¿verdad? Yo no me caigo, espero no caer. Yo no me caigo aquí porque el cuerpo trata de equilibrar, ¿entendido? Entonces, no hace falta que yo esté mirando eso. Mi cuerpo equilibra, eso es propiocepción. Eso se pierde con la anestesia también. El paciente no va a saber identificar cómo está el miembro, cómo está la mano. No le puedo poner a caminar a una persona que acaba de salir de una anestesia, quiere decir eso. ¿Entendido? Sistema nervioso central, si esto llega a absorberse, fíjense que hay signos primero de depresión, luego de excitación. No hay una respuesta correcta. No debería este fármaco actuar al sistema nervioso central, pero puede llegar a absorberse. Puede haber una acción estimulante de agitación psicomotora, el paciente se queda inquieto, el paciente empieza a hablar, a tener confusión. ¿Ya vieron los videos de internet de las personas que supuestamente en la anestesia empiezan a hablar y a delirar? No debería haber esa reacción con un anestésico local.
es a una reacción que se espera con una clase que vamos a tener semana que viene con drogas como la ketamina, que es una droga que disocia el cerebro, pero los anestésicos generales yo aplico en la vena o yo aplico inhalado. Generalmente van a ver que le hacen inhalar al paciente el alotano, el anestésico más habitual, o el sevoflurano, son inhalatorios. Eso se inhala y llega al cerebro y el paciente queda anestesiado acá arriba. El anestésico local no debería absorberse, ¿entendido? No puede tener un efecto. Si llega a ocurrir, hay síntomas inespecíficos y más severos. Desde el punto de vista cardiovascular, la dosis no tiene que producir efectos cardiovasculares. Sin embargo, si existe contacto, el primer órgano que se va a afectar es el corazón. Entonces, drogas anestésicas locales, cuando se aplican en la columna, por más que la anestesia va a ser regional, llega un momento que pasan la sangre y esas drogas pueden ser cardiotóxicas. Alguna vez alguien le va a preguntar, pero el procedimiento no es con anestesia local. ¿Por qué pidió que le evalúe el cardiólogo? Porque estos medicamentos cuando se absorben pueden deprimir el corazón. Y si el paciente ya es cardiopata y yo le doy un remedio que deprime más, acontece la parada dentro de la anestesia. Entonces sí, cualquier procedimiento, por más mínimo que sea, debe tener una evaluación cardiológica. Lo mínimo que se exige de acuerdo al procedimiento es un electro. Si el procedimiento visa extenderse más tiempo o podría necesitar de una anestesia mayor, el paciente tiene que pasar por un control cardiológico. ¿Entendido? Imaginen que entrar para una cirugía programada y salir en paro. Ya aconteció, más de lo que ustedes piensan, ¿sí? Que se operan un montón de cirugías estéticas en nuestra ciudad porque el costo es bajo y ya pasó. Yo ya vi pacientes que falleció, ya vi pacientes que acabó en la UTI, ¿sí? Eso puede pasar. Por suerte los anestesiólogos son buenos, entonces más que tu cirujano, tu anestesiólogo es el que tiene que ser top de la vida. Bien, y esto tiene que ser evaluado. ¿Hay efecto cardiovascular? Es la pregunta del examen. Respuesta sí. No debería haber a dosis normal, pero puede haber sí o sí un efecto cardíaco. Puede producir un poco de taquicardia y vasoconstricción, pero esta es la parte que me preocupa. Vasodilatación e hipotensión. Bien, cuando nosotros hablamos de anestésicos más potentes, estos son los más cardiotóxicos. Fíjense que la bupivacaína, ella es más cardiotóxica que la lidocaína. Entonces la bupivacaína bloquea la conducción del corazón. ¿Qué pasa si se bloquea la conducción del corazón, gente? El corazón para, si es un caso extremo, pero inicialmente, ¿qué pasa? Bradicardia. Entonces un paciente que está en el centro cirúrgico, que necesita monitor, pero el monitor no hace todo el trabajo. El monitor está para informarte, yo tengo que estar mirando qué pasó. Le digo, opa, este paciente está haciendo bradicardia, hay un efecto cardiotóxico. ¿Entendido? Lo menos tóxico para el corazón es la levobupivacaína, y solamente por ser una versión levo cuesta 5 veces más que la bupivacaína, pero sí existe, sí tenemos disponibles. Problema general de los anestésicos: todos pueden llegar a ser cardiotóxicos. Entonces, opción 1, no le operamos a los pacientes cardiópatas. ¿Qué piensan? Sí. Dijo Zulmi que todos pueden atacar el corazón. Señor, usted no se opera. Ya era, quédese con su pie negro ahí. Tengo que tomar un cuidado extra. Monitorizo, veo al paciente, solicito una vaga de UTI para el postquirúrgico, que el paciente puede complicarse, y explico a la familia, relación beneficio-riesgo. No existe ningún procedimiento quirúrgico libre de riesgo, gente. Una suturita puede causar una parada en el paciente. ¿Entendido? Dentro de las características, la liposolubilidad me habla de la potencia, porque la liposolubilidad, cuando él está en forma de base, hace que el paciente pueda penetrar. ¿Cuál es la fracción que ingresa, que atraviesa la membrana? Fracción
no ionizada. ¿Y cuál es la fracción que actúa dentro de la membrana? Fracción ionizada. ¿Entendido? El mismo medicamento que tiene dos variables. Fracción no ionizada para atravesar la membrana, fracción ionizada para unirse al canal de sodio. Importancia del agente vasoconstrictor o un agente simpático mimético. ¿Cuál es la importancia, dijimos? ¿Para qué yo quiero vasoconstricción? ¿Y qué hace la vasoconstricción con la absorción? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye la absorción. Y si no se absorbe el remedio, si él se queda más tiempo, ¿qué da eso? Prolonga o efeito. Prolonga el efecto anestésico. Entonces, la epinefrina o adrenalina, que yo ya hablé que no se hace directo en la vena, esta es una epinefrina diluida 1 en 200.000, ¿está bien? Entonces no es la misma epinefrina que yo utilizo para la parada, la que viene en ampolla. Generalmente las lidocaínas suelen venir con epinefrina asociada ya en el mismo frasquito. La idea es disminuir la absorción vascular del anestésico. ¿Hay algún problema con eso, será? Con la vasoconstricción. Si yo cierro mucho una arteria, ¿qué pasa? Puede ser a nivel sistémico, pero a nivel local. Estoy hablando de un capilarcito. ¿Qué pasa cuando tranco mucho la arteria? ¿Cuál es la misión de una arteria en nuestra vida, las arteriolas? Lleva sangre, irrigar. Y si yo le tranco a esa arteria con la adrenalina, no llega la sangre. ¿Y cómo se llama eso? Isquemia. Y una isquemia prolongada, ¿qué causa? Necrosis. Es la necrosis más común que ustedes estudiaron. Hay 4 tipos de necrosis. La más común es la coagulativa, ¿recuerdan? Entonces, la necrosis coagulativa por isquemia puede acontecer si yo uso un factor isquemizante, como es el vasoconstrictor. ¿Dónde tengo que tener cuidado? En las terminales. Ejemplo, la nariz. Si yo voy a hacer una anestesia de la nariz, no puede haber lidocaína acá, gente, porque esto va a necrosar la nariz. Si yo voy a hacer una anestesia acá en la oreja, no puede haber lidocaína local, porque va a necrosar la oreja. Si yo voy a hacer una terminal acá de los dedos, terminales acras, no puedo usar anestésico con lidocaína. Muchas veces el enfermero te pregunta, doctor, ¿con lidocaína o sin lidocaína? Cualquiera. ¿Con epinefrina o sin epinefrina? El que tenga. No es el que tenga. Depende, yo voy a anestesiar. ¿Entendido? El paciente no se va a quedar feliz en esta situación. Eso es lo único que les puedo decir. No se va a quedar feliz en esa situación. Y esa es una situación donde se usó, veo muchas caras de dolor, me imagino, ¿sí? Entonces, esto es secundario a una epinefrina que se utilizó donde no se debería utilizar. ¿Ok? El mismo motivo por el cual, por un acceso periférico, no se puede quedar mucho tiempo una droga vasoconstrictora. Ejemplo, noradrenalina que nosotros estudiamos semana pasada. ¿Puedo colocar por una vía periférica? Puedo para la urgencia. Mi paciente sobrevivió, le cambio para un acceso central. ¿Puedo utilizar anestésico local con adrenalina? Puedo. En estos lugares no puedo. ¿Entendido? Doutor, Na nariz não, senhor. Você falou para mim agora que isso não pode dar lidocaína em extremidades. Lidocaína com epinefrina. Mas Com assim, se você der com uma dose menor, você não Não. pode dar também? Es peligroso, corre el riesgo de necrosar. ¿Entendido? Corre el riesgo de necrosar la oreja, la nariz, en el dedo, en el pene. Tratar de no utilizar. Ahora, yo lo que quiero es anestésico. Entonces lo que tengo que hacer es anestesiar. No conseguí finalizar mi procedimiento, coloco una dosis extra de anestesia. ¿Bien? ¿Qué pasa una dosis extra de anestesia? Tengo que cuidar el corazón ahí después. Si el procedimiento se alargó, ya veo un monitor para ese paciente. Bien, todos atraviesan la membrana en línea general. Cuando nosotros vemos la barrera hematoencefálica, no hay preparados para hacer vía oral. La absorción es parenteral, depende de cuánto se aplica. Lo que son de tipo amida tienen más unión a la proteína. Y nosotros entonces tenemos este ítem que yo ya comenté. Existen estearasas en la sangre y en el hígado.
El proceso de metabolismo depende del tiempo que el fármaco demora para llegar a la circulación. Ejemplo, si yo aplico en el líquor, o sea, cuando hago la anestesia regional, una dosis pequeña de fármaco dura 2 horas de anestesia. ¿Entendido? Si yo aplico local, dura 20 minutos, el mismo medicamento. ¿Está? ¿Por qué? Porque en el LCR no hay arazas y todo depende de la absorción sanguínea. La excreción es renal, porque tengo que recordarme de la excreción renal en los pacientes dializados, en los pacientes que tienen filtrado glomerular reducido. ¿Qué tengo que aprender? Estos nombrecitos que están acá. Bien, esto es lo que vamos a preguntar en el examen y esto es lo que usted tiene que conocer. ¿Por qué esos? Porque son los que más se usan en el día a día. Tenemos el que tiene potencia bien baja y duración bien corta. ¿En qué tipo de situación yo voy a usar esto? Algo local, puede ser una sutura. Yo tengo un fármaco que tiene comienzo de acción rápido. Opa, prefiero este en vez de este. La procaína se suele usar más a nivel local para procesos en mucosas, para procesos en la piel. Uso lidocaína, mepivacaína, uso prilocaína. ¿Está bien? Amidas que tienen duración más larga. ¿Bien? Tiene un efecto bien rápido y una duración más larga. Comienza rápido y dura más. Comienza lento y dura relativamente corto. Para la sutura yo lo que preciso es que comience rápido. Finalmente tengo fármacos que demoran un poco para comenzar, pero nosotros tenemos hasta 3 horas de acción, a veces más dependiendo de la dosis. Entonces, si yo tengo fármaco que tiene 8 horas de acción, estos señores que están acá son los fármacos que voy a usar para la anestesia grande, de una anestesia regional para una cirugía. Tetracaína, bupivacaína, ropivacaína. Entre uno y otro, ¿qué es lo que yo voy a ver? Bupivacaína es el más común, ropivacaína es menos cardiotóxico, lidocaína es muy rápido, demora un poco más en usar, pero dura corto. Memoria y recordarse. En el tiempo, cuando hagan las recetas, van a aprender de memoria cuál se usa para cada procedimiento, pero para el examen acá es este cuadrito. ¿Entendido? Excelente. ¿Cómo se va a preguntar en el examen? No se le va a preguntar, diga cuál tiene duración. No, yo les voy a decir, José vino para hacerse una sutura y usted tiene que indicar un fármaco. ¿Cuál fármaco le indica y por qué? Caramba, le puedo indicar una mepivacaína o una lidocaína porque comienza rápido y dura poco. Pronto acabó. No, pero José vino para hacerse algo en la boca, mami. Y demora el inicio de acción, pero tiene que ser una duración corta, prefiero una procaína. Pero él decidió hacerse una cirugía. Entonces ahí va bupivacaína. ¿Entendido? Esa es la dinámica más o menos. Repito, la toxicidad siempre va a ser consecuencia de la concentración en el plasma. Mi idea entonces es no inyectar anestésicos locales intencionalmente en la circulación. ¿Qué medidas se hacen? ¿Ustedes tuvieron algún entrenamiento de aplicaciones? ¿Sí o no? ¿Inyecciones? ¿Ya hicieron alguna inyección en su vida? ¿Subcutáneo, intramuscular? Nada. Ya. Compren jeringas e inyéctense entre ustedes. No, mentira. No dije eso. A los muñecos allá abajo de simulación. Calma. Quieren inyectarse ahí lidocaína entre ustedes solo para probar, ¿verdad? Gente, cuando nosotros hacemos una inyección local, recuerden que hay capilares, hay vasos sanguíneos y a veces mirando así yo agarro el músculo, pero justo pude tener la puntería de agarrar un vaso sanguíneo. Entonces siempre hay que hacer una aspiración antes y después se aplica. En anestésico eso es crucial, porque la lidocaína tiene afinidad por los receptores del corazón, tal es así que ella es un antiarrítmico. Cualquier antiarrítmico que yo le aplico a una persona que no está con arritmia, yo le convierto en arritmia.
Entonces, si yo le aplico lidocaína en la vena de mi paciente, en vez de darle una anestesia, yo le voy a dar una parada cardíaca. Es que, señor, yo quería practicar RCP. No va a ser agradable. El paciente no va a comprender. ¿Entendido? Cuidado con la aplicación que se pueda ir a la circulación. Repitiendo aquí, la absorción depende de la dosis, dónde aplicamos, si puede haber intravascular accidental, si hay adrenalina asociado y depende si en realidad es un fármaco que tiende a durar más o menos. La reacción adversa puede ser la siguiente de acuerdo a la dosis local, principalmente el sistema nervioso central. El paciente tiene aturdimiento, entumecimiento perioral, puede estar inquieto, puede hablar mucho, no consigue pronunciar las palabras, nistagmo, escalofrío, espasmo muscular. Todo eso van a ver en la sala de cirugía. Porque el paciente sale de la cirugía y se va en la sala y ustedes se quedan para controlar. Y se van para ver al paciente. El paciente está azul, está temblando, está hablando mucho, está inquieto, está llorando, está agitado, está nervioso, está feliz, está triste, con hambre, con sueño, todo al mismo tiempo. Y uno se queda ahí, Dios, ¿qué le pasa? Cuando me voy a preguntar qué le pasa y volví, el paciente está maravilloso. Cuando conseguí que venga mi tutor a verle y viene ahí el tutor, doctor, este es el paciente que está el paciente ahí. Hola, ¿qué pasó? Como si nada. Entonces, molesta mucho, el familiar se desespera porque le ve al paciente ahí agitado y dice, socorro, él no está hablando cosa con cosa y no consigue pronunciar, ¿será que le va a dar un ABC? A mí no me preocupa esa parte porque eso es esperado. ¿Qué me preocuparía a mí que puede ser grave? Piensen un poquito. Parada cardíaca. ¿Y por qué puede haber parada cardíaca? Cardiotoxicidad. ¿Qué me preocuparía entonces sus signos vitales? Bradicardia. ¿Y qué más? Presión arterial baja. Presión arterial baja. Por más que él esté feliz de la vida y su presión bajó, ese me preocupa. Porque quiere decir que esa conducción, para mantener la presión, esa conducción de esos nervios que salen acá de la columna, ellos vienen en las arterias y ellos están bloqueados porque se le puso un anestésico local y eso despenca la presión arterial y eso me preocupa. ¿Entendido? ¿Qué es lo que más voy a vigilar? Eventos cardiovasculares. Si hay una excitación muy grave, se puede hacer un diazepam, se puede hacer otro medicamento para controlar estas acciones. Las reacciones más raras son las reacciones alérgicas, pero obviamente puede ocurrir. Siempre preguntar, recuerda que ayer hablamos, preguntar si hay alergia. Preguntar, el paciente puede ser alérgico y yo no sabía, puede ser, pero si yo no pregunté es mi culpa. ¿Está bien? Preguntar si hay alergia. Puede haber una aplicación local que irrite, que pique un poco. Y raramente la prilocaína, que es una amida que empieza tarde y dura poco, puede causar metahemoglobinemia. Esta es una hemoglobina que pierde su afinidad por el oxígeno. ¿Está bien? Eso puede acontecer cuando el paciente usa anestésico. Por eso hay que monitorizar también saturación del paciente. Saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca y claro, tratamiento enzimático del paciente. ¿Cuáles son las aplicaciones en las cirugías y como tratamiento del dolor postoperatorio? ¿Vieron alguna vez paciente que se operó, ya salió de la cirugía y siente dolor? ¿No llegaron a hacer ninguna historia clínica de esas? Sí, no, quizá, tal vez. Cirugía que duele mucho, les comento, cuando hagan rotación, historia clínica. Toracotomía. Por lo menos las películas ya vieron como una toracotomía. Separan ahí la costilla y meten un separador y abren. Imagínense agarrar tu costilla y abrir y separar eso. Y ahí hacen el procedimiento. La toracotomía, cuando el paciente salió de la cirugía, es absurdo, es doloroso. El paciente no quiere respirar y como él no quiere respirar, hace esa respiración cortita para no doler y el pulmón colaba todo, hace atelectasia. Entonces muchas veces el paciente tiene que entrar en la UTI para que yo le infle su pulmón con el ventilador y evite que el pulmón colapse, porque si él respira por su cuenta, respira cortito de dolor.
¿Qué hago con ese ser humano para sacar del tubo? Analgesia, no funciona. Ni morfina no funciona ahí. Entonces nosotros hacemos bloqueo local. El anestesiólogo coloca un catéter peridural. Miren qué interesante. Un catéter y coloca anestesia en el catéter local y coloca morfina adentro de la columna. Ahí el paciente está despierto, conversando, pero esto está anestesiado y analgesiado y él respira. Problema con esa situación, la presión despenca. Los traumas, la fractura de costilla, los traumas de tórax, el síndrome de Kenton que habíamos hablado, que se empatifa por la calle en su Kenton, ¿verdad? El síndrome de Kenton que tiene trauma de tórax, eso lleva muchas veces bloqueo. Recuerden del control de la presión arterial. Bien, lo que hablamos con los ejemplos: anestesia superficial, tanto en la piel como en la mucosa; infiltración subcutánea, recordar que acá van las terminaciones, que es un infiltrado un poco más profundo; bloqueo de nervios y de troncos y de plexos. Hoy en día esto se hace con ecografía direccionado. La anestesio coloca, ve dónde está el nervio y aplica la anestesia ahí. Sensacional, gente. El paciente está despierto, acordado y el brazo anestesiado. Se hace una cirugía ortopédica despierto. Maravilloso. Bien. Anestesia regional se puede hacer localizado, también intravascular, pero acá es direccionado. No va a ser una lidocaína accidental. Por vía sistémica, a veces para dolor neuropático. Y la anestesia espinal, que puede ser tanto epidural, intratecal, que es el canal medular. ¿Entendido? ¿Alguna duda con el mecanismo, las complicaciones y las aplicaciones, gente? Nada. Está bien, entonces.